Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a revisar la clase número 2 de termodinámica que lleva por título Principio de Le Chatelier. Este principio o ley de Le Chatelier es muy importante para reacciones en equilibrio porque ya revisamos en la clase 1 que una reacción cuando alcanza el equilibrio o una reacción química llega al equilibrio, de pronto se puede modificar el equilibrio, uno mismo lo puede alterar, ya sea retirando algún producto, agregando un reactivo, bueno, una concentración del reactivo, de uno de los reactivos, aumentándolo, y entonces se va a establecer otro equilibrio. La pregunta es, ¿hacia dónde se va a favorecer? ¿Hacia los productos o hacia los reactivos? Y precisamente de ello trata el principio de Le Chatelier. Bienvenidos. Bueno, para dar inicio tenemos que regresar al fundamento antes mencionado. Nosotros tenemos conocimiento que el delta G o la energía libre tiene esta expresión, ¿sí? Y bueno, pues ya sabemos que Q es la expresión relacionada con las concentraciones. Recuerden que esto es C a la C, D a la D, entre dA elevado a la A, B elevado a la B, para una reacción química determinada. Y bueno, entonces cuando estoy en el equilibrio, ya revisamos la clase número 1, pues lo podemos simplificar. En el equilibrio, Q, dijimos, que es igual a la constante de equilibrio. En el equilibrio, pero ¿qué sucede cuando estamos fuera del equilibrio? O sea, esto implica un equilibrio. Bueno, pues va a ocurrir dos cosas. Por ejemplo, que Q sea mayor que la constante de equilibrio. Es decir, vamos a analizar el caso en donde tenemos un equilibrio inicial, o sea, una reacción ya alcanzó el equilibrio, pero lo vamos a alterar, vamos a modificar algo en la reacción, entonces vamos a obligar que esa reacción química obtenga un segundo equilibrio. Y bueno, para ello vamos a calcular este valor de Q. Si el valor de Q nos da mayor que la constante de equilibrio, entonces vamos a decir que la reacción, ¿sí?, se transcurre o se desplaza, podemos poner acá, hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que se va a promover la producción de reactivos, es decir, en un momento escribo la reacción, no olviden que la reacción que estamos analizando es esta. Esta es la reacción. Entonces hay dos opciones. O la reacción, el nuevo equilibrio se va hacia los reactivos o se puede ir hacia los productos. Entonces cuando me refiero a la izquierda es que se orienta hacia los reactivos y cuando me refiero a la derecha se va a los productos. Entonces la otra opción que puede ocurrir es que Q, ¿sí?, sea menor a la constante de equilibrio inicial, al equilibrio que habíamos tenido al principio antes de perturbar el sistema. Y por ejemplo acá, pues la reacción química se desplaza hacia la derecha. En otro de los casos, pues, se va a orientar hacia la formación de los productos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo importante. Vamos a pensar bien enfocados en que ya existe un equilibrio, ¿sí? Ya hay una reacción en equilibrio, pero nosotros a propósito vamos a modificar. Vamos a hacer una modificación, ya sea que modifique la concentración de D, la concentración de C, la concentración de B o la concentración de A. Entonces el principio de Le Chatelier nos dice, ¿sí?, nos dice textualmente, ¿sí?, que el sistema
¿sí? El sistema de equilibrio que estamos viendo, de C va a equilibrar, ¿sí? En dirección donde sea posible contrarrestar, ¿sí? Donde sea posible contrarrestar el cambio o perturbación aplicada. ¿Ok? Eso es el principio de Le Chatelier. Y para ello vamos a calcular Q y lo vamos a comparar con una constante de equilibrio inicial, un estado de equilibrio inicial. Y ya miramos aquí que si Q es mayor a la constante de equilibrio, pues se va a desplazar hacia la izquierda el nuevo equilibrio. O si Q es menor que la constante de equilibrio, pues esta va a tender a la derecha. Bueno, ya aclarado eso, vamos a hacer un ejemplo. Y el ejemplo es el siguiente. Nos dice que vamos a hacer ejemplo 1. Y nos dice la siguiente reacción. ¿Sí? La siguiente reacción tiene, dice, un equilibrio a 25 grados centígrados, cuya constante es, y nos dice K de equilibrio es igual a 1 por 10 a la 11. Entonces aquí nos da la reacción, nos dice que es esta. Esta es la ecuación de equilibrio, ya saben que esto es acuoso. 2 cromo, 3 más acuoso, más 4 aguas. Tenemos esto, bromo, acuoso, ion dicromato y 8 H más acuoso. Y nos dice que cuando alcanzó esta condición de equilibrio, la concentración de bromo fue 0.043 molar. La concentración de cromo que se alcanzó fue, dice, 0.003 molar. La concentración de bromo en el equilibrio que alcanzó es de la concentración de bromo nos dice que fue 1 molar, ¿sí? Y nos dice que la concentración de H más que se alcanzó en ese sistema fue 5 molar y la concentración de ion dicromato que se alcanzó en el equilibrio fue de 0.1 molar. Ahora nos solicitan determinar, ¿sí?, el desplazamiento cuando, inciso A dice, se obtiene un nuevo equilibrio con, y la concentración de dicromato ahora es 0.2 molar. Y el inciso B nos dice cuando la concentración, aquí ahora va a ser cromo 3 más, que alcanza un valor de 0.05 molar. Bueno,
Pues entonces en ese sentido nosotros tenemos claramente dos escenarios. Ya hay un equilibrio, esa reacción en azul ya está en equilibrio, las concentraciones de equilibrio son las que me dan en color negro, pero ahora nosotros vamos a hacer dos nuevas acciones sobre este sistema que ya estaba en equilibrio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregar ion dicromato hasta que alcance un nuevo equilibrio y este equilibrio nos diga que el dicromato está en 0.2 molar. O en otro de los casos vamos a aumentar la concentración de cromo hasta 0.05 molar. La pregunta es, ¿hacia dónde se van a desplazar estos sistemas? Y vamos a comprobar lo que nos dice el principio de Le Chatelier. Bueno, pues para el primer caso, en el inciso A, pues nosotros tenemos que calcular Q. Q ya sabemos que tendría que ser la expresión de equilibrio de esto. Sería bromo, aquí a la 1, multiplicado por ion dicromato. ¿Sí? Que aquí tendría la 1 multiplicado por H más a la 8. Y ahora vamos a dividir entre D cromo 3 más al cuadrado, ¿sí? Sobre bromo sobre bromato. El agua tendría que ser a la cuarta, pero no olviden que cuando tenemos agua o tenemos un sólido, la concentración estándar o de referencia siempre se considera la unidad. Entonces lo podemos borrar, ¿verdad? Podemos borrar esto y únicamente nos quedamos con esta expresión. Bueno, pues hay que calcular Q con los nuevos datos. Pues bueno, ya tenemos que aquí es 1 molar, ¿sí? Aquí el ion dicromato vale ahora 0.20 molar. No olviden que esto está referenciado con respecto a 1 molar, no se escribe, pero ya les comenté en la clase anterior que a pesar de que se escriba con unidades de concentración, como está referenciado a una molaridad, pues en teoría no hay unidades para las constantes de equilibrio. Esto es 5 molar a la 8. Y aquí entonces nos queda 0.043 y aquí nos queda 0.03 al cuadrado. Esto da un valor de 2.01 por 10 a la 11. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Q 2.01 por 10 a la 11, que es Q, con respecto a la constante de equilibrio inicial, ¿cómo es? Pues es mayor que K de equilibrio inicial, ¿no? Esto es mayor que 1 por 10 a la 11. Por lo tanto, entonces, el nuevo equilibrio, ¿están de acuerdo? El nuevo equilibrio se va a desplazar ¿hacia dónde? De acuerdo con la teoría que dijimos, se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Sí? Y listo, terminamos el inciso A. Ahora vamos a hacer el inciso B. Muy similar, vamos a calcular Q con la misma fórmula, o sea, en lugar de bromo, pues vamos a tener 1 molar. En lugar de dicromato, pues es 0.1 molar. ¿Por qué? Porque este es otro caso. Aquí en el otro caso lo único que modificamos fue bromo. Esto sigue siendo igual a la 8. Pero en el segundo caso dice que modificamos bromo como 0.05. Bueno, a ver, pues bromo es ion bromato. Bueno, en un momento lo calculamos. Y aquí tenemos entonces, nos dice que esto es punto. A ver, ¿qué es lo que estamos cambiando? Cromo.
Entonces cromo está aquí, entonces punto 0,05 molar. Y el otro, el bromato, pues no cambia, 0,03 molar, eso no cambia, lo único que modifiqué fue la concentración de cromo, es lo único, que estaba como 0,203 y ahora pasó a ser 0,205. 0,205 y bromato aquí, perdón, aquí es el bromato 0,43. Y bueno, ¿cuánto nos queda esta nueva constante de equilibrio? Pues hay que calcularla, 1 por 0,1 por 5 elevado a la 8 por entre de 0,05 entre de 0,43 y nos queda 1,81 por 10, 2, 4, 6, 8. Vean, si comparamos 1,81 por 10 a la 8 es menor que 1 por 10 a la 11, ¿verdad? Es decir, Q en este caso es menor que la constante de equilibrio. Y entonces, por lo tanto, el nuevo equilibrio, ¿sí?, se va a desplazar ¿hacia dónde? Pues de acuerdo a la teoría, esto se va a desplazar a la derecha. A la derecha. Es decir, cuando se desplaza a la derecha, se promueven los productos. Y cuando se desplaza a la izquierda, lo que estamos promoviendo es los reactivos. Es decir, en otras palabras, la reacción se regresa. Bueno, pues ya con estos datos, pues vamos a platicar un poquito sobre la ley de Le Chatelier. Recordemos que el principio de Le Chatelier, como les comenté aquí, dice que el sistema se va a equilibrar o se va a orientar hacia donde pueda contrarrestar el cambio que hicimos o la perturbación que hicimos. Bueno, vamos a pensar en este sistema. En el inciso A, nosotros estamos aumentando la concentración de ion dicromato. Eso es lo único que estoy haciendo. Entonces, si yo estoy afectando la parte derecha, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Se va a ir hacia la parte izquierda, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy aumentando la concentración de aquí, entonces eso obliga a que la reacción se regrese. ¿Están de acuerdo? Ese es el principio de Le Chatelier. Entonces, si yo aumento la concentración de un producto, yo regreso la reacción hacia los reactivos. Eso es lo que estoy haciendo en el inciso A. ¿Qué sucede si en el segundo caso yo estoy aumentando la concentración de cromo? Aquí estaba cromo inicialmente 0,03, pero yo la aumenté. Cuando yo aumente aquí, entonces, ¿qué va a hacer la reacción? Pues va a buscar irse a la derecha. ¿Están de acuerdo? Entonces, por esa razón, la reacción promueve los productos. Y bueno, entonces ya para finalizar esta clase, pues lleva bien claro lo siguiente, que si Q es igual a K de equilibrio, pues estamos en equilibrio, ¿sí? Pero si Q es mayor que K de equilibrio, sabemos que la reacción o se favorece la producción de reactivos. No, mejor dicho, de reactivos, ¿sí? ¿sí? Y cuando Q es menor que la constante de equilibrio, lo que se favorece son los productos. ¿De acuerdo? Entonces esto es muy muy importante que lo lleves. Y por supuesto que el principio de Le Chatelier, si yo retiro de aquí
Si yo disminuyera la concentración de alguien aquí, hagan de cuenta que se va a hacer un hueco, ¿sí? Y entonces la reacción se va a ir hacia la derecha. Eso lo puedes en algún momento tú hacer un cálculo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la concentración de dicromato en lugar de ir a 0.2 se disminuyera a 0.01? Pues va a quedar aquí como un vacío, es decir, yo estoy retirando un producto y entonces la reacción va a venir hacia acá como una manera de compensar el equilibrio. Ojo, es muy diferente si yo aumento la concentración. Si yo aumento la concentración aquí, obligo a que el sistema se vaya a la izquierda. Eso ya lo puedes hacer. Por otro lado, si yo estoy en esta zona de los reactivos, si yo aumento la concentración de los reactivos, voy a obligar a que se formen productos. Por ello, muchas reacciones en ingeniería o en procesos, ¿qué es lo que hacen? Se aumenta la concentración de los reactivos, ¿sí? O se operan en reactivos en exceso, de tal manera que este principio nos indica que por esa razón se obliga a la formación de productos. Pero ¿qué ocurriría si en lugar de aumentar la concentración, yo retiro reactivos? Es lógico que la reacción se va a regresar como una manera de amortiguar lo que yo estoy haciendo como cambios. Pues bueno, esto es todo por esta clase. Espero te haya gustado. Por favor, compártelo y nos vemos en otra clase adicional. Saludos.